El ejercicio 2 del año 2012 de la Universidad Miguel Hernández nos pide que estudiemos los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión de la función f de x igual a x al cubo menos 9x cuadrado más 24x más 3. Esta función es una función polinómica, por lo tanto, para calcular máximos, mínimos y puntos de inflexión tendremos que empezar calculando su derivada. La derivada de esta función será la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, menos 9 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, más 24 por la derivada de x, que es 1, y no hace falta ponerlo, más la derivada de 3, que es 0. Si simplificamos esta expresión sería 3x cuadrado, como 9 por 2 es 18, sería menos 18x más 24. Y este valor de la derivada es lo que tenemos que igualar a 0 para calcular los puntos máximos y mínimos. Fijaros que tenemos que resolver una ecuación que se puede simplificar entre 3. Si yo lo simplifico entre 3 y me quedaría x al cuadrado menos 6x más 8 igual a 0, así que voy a hacerlo. X sería menos b, que es menos menos 6, por lo tanto 6, más menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, que es 36, menos 4 por 1 por 8, que eso da 32, partido por 2a, que es 2 por 1. Como 36 menos 32 da 4 y la raíz de 4 es 2, eso sería 6 más menos 2 medios. Y lo divido en dos partes. Por una parte 6 más 2 queda 8, entre 2 queda 4, por la otra 6 menos 2 queda 4, entre 2 queda 2. Y estos dos puntos, el 4 y el 2, serán nuestros máximos y nuestros mínimos. Para saber qué son, voy a calcular la derivada segunda. La derivada segunda de esta función, recordad que la derivada primera la habíamos calculado aquí y era esta, así que tenemos que derivar 3x al cuadrado menos 18x más 24, y eso da 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos 18 por la derivada de x, que es 1, no hace falta ponerlo, más la derivada de 24, que es 0. Haciendo operaciones, 3 por 2 da 6x menos 18. Y esta sería la derivada segunda. Si calculo la derivada segunda en esos dos puntos que teníamos antes, en el punto 4 y en el punto 2, sabré si el 4 y el 2 son máximos o son mínimos. Así que voy a sustituir. Esto sería 6 por 4 menos 18. Como 6 por 4 son 24, 24 menos 18 da 6. 6 es un número positivo, por lo tanto en el punto 4 tengo un mínimo. Tendría que calcular ahora la coordenada y correspondiente a este punto 4, y para ello lo que tengo que hacer es sustituir el punto 4 en esta función. Voy a hacerlo aquí a un lado y sería 4 al cubo menos 9 por 4 al cuadrado más 24 por 4 más 3. 4 al cubo 64, 4 al cuadrado es 16, 24 por 4 es 96 más 3, y si hacemos todo eso, el resultado me da 19. Por lo tanto, tenemos que nuestro mínimo es el punto 4, 19. Vamos a calcular ahora la derivada segunda en el punto 2. Si sustituimos sería 6 por 2 menos 18, eso da 12 menos 18, que es menos 6. Como menos 6 es un número menor que 0, lo que tenemos en el punto 2 es un máximo. Y tendría lo mismo que sustituir ahora el 2 para calcular la coordenada y. Si lo hago aquí sería 2 al cubo menos 9 por 2 al cuadrado más 24 por 2 más 3. 2 al cubo es 8, 2 al cuadrado es 4, así que 9 por 4 son 36, más 24 por 2, que es 48, más 3 me da 23. Por lo tanto, nuestro máximo será el punto 2, 23. Y ya tenemos el mínimo y el máximo, pero recordad que también nos pide los puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión se calculaban igualando la derivada segunda a 0. La derivada segunda la habíamos calculado aquí, era 6x menos 18, así que voy a hacerlo aquí, 6x menos 18 igual a 0, eso sería 6x igual a 18, por lo tanto x igual a 18 sextos, que da 3. Por lo tanto tenemos un punto de inflexión en el punto 3. Igual que antes, tendría que sustituir el punto 3 en la función para saber exactamente el valor de su coordenada y. Lo voy a hacer aquí, sería 3 al cubo menos 9 por 3 al cuadrado más 24 por 3 más 3. 3 al cubo da 27, menos 9 por 3 al cuadrado da 81, más 24 por 3 queda 72 y más 3, si sumamos todo eso, da 75. Por lo tanto, ya tenemos que el punto de inflexión es el punto 375. Y estas serían las soluciones de este ejercicio. Las voy a recuadrar y tenemos aquí el máximo, el mínimo y el punto de inflexión de esta función.
En la ejemplificación del año 2013, el ejercicio 3 nos pide que calculemos los máximos y mínimos de esta función. Así que igual que antes, lo que voy a hacer es hacer la derivada de esta función. Esto sería 3 por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, menos 7 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Haciendo operaciones, esto da 9x cuadrado menos 14x. Y si ahora esto lo igualamos a 0, como es una ecuación incompleta de grado 2, voy a sacar factor común una x, tendría 9x menos 14 igual a 0, y por un lado tengo que x es igual a 0, y por el otro tengo que 9x menos 14 es igual a 0, y resuelvo esta ecuación. Esto es 9x igual a 14, por lo tanto x igual a 14 novenos. Esta es una fracción que no se puede simplificar, así que lo dejamos de esta forma, y estos dos puntos, el punto 0 y el punto 14 novenos, van a ser nuestros máximos o mínimos. Para saber si son máximos o mínimos, calculo la derivada segunda. Y la derivada segunda de esta función, acordaros que la función derivada era 9x cuadrado menos 14, si lo derivamos será 9 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos 14 por la derivada de x, que es 1. Eso da 18x menos 14, y ahora tengo que sustituir los puntos que me han salido antes, que son el 0 y el 14 novenos, en la derivada segunda. Por lo tanto, tengo que calcular f segundo de 0 y f segunda de 14 novenos. F segundo de 0 sería 18 por 0 menos 14, que eso da menos 14. Como menos 14 es un número negativo, sabemos, por tanto, que en el punto 0 vamos a tener un máximo. Y nos faltaría saber la coordenada y de ese punto. Si sustituimos el 0 en la función, sería 3 por 0 menos 7 por 0, nos daría 0. Por lo tanto, el máximo sería el punto 0, 0. Si sustituimos el 14 novenos, tendríamos 18 por 14 novenos menos 14. 18 por 14 novenos, fijaros que 18 y 9 se pueden simplificar y quedaría 2. 2 por 14 es 28 menos 14, y esto sería 14. Como es positivo, tenemos un mínimo en el punto 14 novenos. Y ahora nos tocaría calcular el valor de la coordenada y en el punto 14 novenos. Es decir, tendríamos que sustituir en la función el punto 14 novenos. Y las operaciones que tendríamos que hacer, lo voy a poner aquí a un lado, sería 3 por 14 novenos elevado al cubo, menos 7 por 14 novenos elevado al cuadrado. Si hacemos estas operaciones, 3 por 14 al cubo, lo voy a hacer en la calculadora, eso me da 8.232, y 9 al cubo me da 729, y en el segundo término tenemos 7 por 14 al cuadrado, eso da 1.372, y 9 al cuadrado queda 81. Tenemos que hacer el mínimo común múltiplo, que sería 729, y tenemos 729 entre 729 se queda 1, así que el 8.232 no cambia, y 9 por 1.372 da 12.348. Así que nos quedaría en el denominador un 729 y en el numerador 8.232 menos 12.348, que eso da menos 4.116. Y esta fracción, fijaros que se puede simplificar entre 3. Y si la simplificamos entre 3 tendríamos menos 1.372 entre 243. Y esta fracción ya no se puede simplificar porque el denominador solo se puede entre 3 y el numerador no se puede. Así que ese sería el resultado de la coordenada y de nuestro punto mínimo. Así que lo escribimos aquí, menos 1.372 partido por 243. Y ya tenemos calculado el máximo y el mínimo. Los vamos a recuadrar y ya tenemos el ejercicio acabado. En el ejercicio 3 del año 2013 nos piden que calculemos la derivada de esta función. Fijaros que es una derivada bastante larga, pero que está formada por tres términos, este primero, este de aquí y este de aquí. El primero es una función racional, el cociente de dos polinomios, así que para derivarlo tendremos que aplicar la derivada del cociente. El segundo es un producto, x por e elevado a menos x, así que aquí tendremos que aplicar la derivada del producto. Y el tercero es una función compuesta, el coseno de un polinomio. Por lo tanto, aquí aplicaremos la regla de la cadena. Cuando tengáis derivadas que sean tan largas, lo más sencillo es que derivéis cada uno de los términos por separado y que luego los pongáis juntos. Vamos a hacerlo de esa forma. Voy a derivar el primer término, que es una división o un cociente de polinomios, por lo tanto la derivada de este primer término sería la derivada del primero, la derivada de 1 menos 4x es menos 4, por el segundo sin derivar,
menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Fijaros que el segundo es 5 más x al cubo, así que su derivada es 3x cuadrado. Y todo eso partido por el 5 más x al cubo, todo eso elevado a 2. Voy a intentar hacer aquí operaciones. Menos 4 por 5 da menos 20 y menos 4 por x al cubo será menos 4x al cubo. Y ahora voy a quitar este otro paréntesis de aquí. Tengo menos 1 por 3x cuadrado es menos 3x cuadrado y menos 4x por 3x cuadrado, menos por menos es más, y 4x por 3x cuadrado, 4 por 3, 12, y x por x cuadrado, x al cubo. Y en el denominador tengo 5 más x al cubo, todo eso al cuadrado. En el numerador tengo menos 4x al cubo y 12x al cubo, así que eso lo puedo poner como 8x al cubo, luego de x cuadrado tengo menos 3x cuadrado, y de números tengo menos 20. Y todo eso partido por 5 más x al cubo elevado al cuadrado. Y esta expresión ya está simplificada al máximo, ya no podemos hacer nada más, así que la dejamos como está. Vamos a hacer ahora la derivada del segundo término. En este caso lo que tenemos es un producto, así que sería la derivada del primero, la derivada de x, que es 1, por el segundo sin derivar, e elevado a menos x, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo. Tenemos que hacer la derivada de elevado a menos x. La derivada de e elevado a algo siempre se queda igual, pero luego tenemos que hacer la derivada de lo de dentro. La derivada de menos x es menos 1. Esto lo podemos simplificar sacando factor común un e elevado a menos x, y fijaros que aquí queda un 1 y aquí queda x por menos 1, que será menos x. Y esta expresión ya estaría bien, así que la dejamos de esta forma y vamos ahora a derivar el tercer término. En el tercer término tenemos el coseno de un polinomio, por lo tanto eso sería la derivada del coseno, que es menos seno, de ese polinomio, 6x más 2, y eso lo multiplicaremos por la derivada de lo de dentro, la derivada de 6x más 2, que es 6. Esto lo pondríamos como menos 6, poniendo el 6 delante, el seno de 6x más 2. Y ahora si juntamos esta derivada con esta y con esta, con los signos correspondientes, aquí un más y aquí un menos, tendremos la derivada de toda esta función. F' de x será la derivada del primero que nos había dado esto de aquí. 8x al cubo menos 3x al cuadrado menos 20. Todo eso partido por 5 más x al cubo, todo eso al cuadrado. Ahora tenemos más la derivada del segundo. La derivada del segundo estaba aquí, así que ponemos más e elevado a menos x por 1 menos x. Y ahora tenemos menos la derivada del tercero, es decir, menos todo esto. Como tenemos dos menos, menos por menos se convertirá en más, y tendremos más 6 por el seno de 6x más 2. Y esta será la derivada completa que nos pedían. La voy a recuadrar